La otra noticia del momento la tocamos en este momento que tiene que ver con que confirmaron la extradición de Alex Saab a Estados Unidos. Estamos hablando entonces de un empresario colombiano llamado testaferro de Nicolás Maduro que tiene información sensible en contra del régimen de Nicolás Maduro y que además se ha venido diciendo sobre la financiación que dio al régimen de Venezuela en su momento. Recordemos que Nicolás Maduro también está en este momento capturado en los Estados Unidos. Saludo hasta ahora a María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol. Gracias por estar con nosotros. Pablo, buenas noches. Como siempre, un gusto. Bueno, hablemos de Alex Saab y sobre todo de la noticia. Primero, confirman la extradición. Había mucha información detrás de esto, pero hoy se está confirmando además por un comunicado emitido precisamente por el gobierno encargado de Venezuela. Estamos hablando justamente que han publicado en las últimas horas sobre el tema, precisamente un comunicado donde dicen, veamos el comunicado, por favor, Diana Vargas, lo tenemos. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa la deportación del ciudadano de nacionalidad colombiana, Alex Saab, llevada a cabo este 16 de mayo de 2026 en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana. La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos de los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional, dice Saime precisamente. María Teresa, hablemos de este tema, de esta noticia. Pablo, lo primero que uno ve aquí es que realmente hay un quiebre venezolano con lo que venía dándose antes del 3 de enero, que Estados Unidos entró y se llevó a Maduro. Un quiebre que muestra las fracturas internas, que muestra también una relación de poder nueva en la que Estados Unidos juega un papel predominante, porque es que Alex Saab para Estados Unidos es, digamos, la puerta de entrada a posiblemente otros casos, a más información sobre qué exactamente hacía y conocía Maduro dentro de todo esto del lavado de activos, corrupción, ese mundo del chavismo a través de Maduro. Es decir, vemos que una figura que era clave para el chavismo, una figura que era clave sobre todo para el gobierno de Maduro, que Maduro lo convirtió en un ícono de su gobierno, de su dictadura. Cuando estuvo preso en Cabo Verde y después extraditado, lo convirtió en un símbolo de lo que fue su gobierno. Ahora es entregado por el mismo aparato político de Venezuela a los americanos por segunda vez. Ahí hay un significado enorme de la crisis, la fractura y quién manda en Venezuela hoy. Es decir, ese quiebre, y seamos entonces, ahondemos más en este tema, es por un lado los Rodríguez, estamos hablando de Delcy Rodríguez, y por otro lado el mismo Nicolás Maduro hoy capturado en Estados Unidos. Exactamente, porque es que Alex Saab, como digo, cuando fue apresado en Cabo Verde, recordemos que pasó como unos 16, 17 meses en ese país antes de que lo extraditaran a Estados Unidos. Se volvió en ese momento y sobre todo con esa primera extradición en un símbolo para Maduro de las injusticias de Estados Unidos en contra de él, de un mundo que no entendía lo que él estaba haciendo en Venezuela y casi que la cara, por ponerlo de alguna manera, de lo que era su régimen en Venezuela. Este es nuestro héroe que está siendo en este momento arrestado por el imperio de Estados Unidos. Hoy es muy distinto porque es el mismo personaje quien además hubo un intercambio de prisioneros, Pablo, recordemos, con el presidente Biden, en el que Saab regresó a Venezuela y ahí mismo le fue dado un cargo de ministro. Entonces, Delcy Rodríguez, y ahí viene tu pregunta, Delcy efectivamente empieza a mover las fichas del madurismo. No estamos hablando de un cambio de régimen, pero sí de quitarle poder a los que estaban directamente relacionados con Nicolás Maduro, entre ellos Alex Saab, que fue detenido, llevado al famoso helicoide, de esta cárcel que es para los opositores del régimen y ahora extraditado, pero ella sigue, la vicepresidenta de Maduro que hizo todo esto, en el poder. Es decir, ahí ella está jugando un juego, por ponerlo de alguna manera, con reglas nuevas con Estados Unidos. Y dentro de estas reglas nuevas está darles parte de lo que piden, que Estados Unidos ve como demasiado cercano a Maduro, aquí cae Alex Saab, y que, como decía antes, les puede dar información adicional a la que tienen para el juicio. Mire que la información, la confirmación de la extradición la hace el mismo gobierno encargado en este momento de Venezuela. Sí, es que como decía Pablo, es muy diciente.
que el que fuera la cara del régimen de Maduro, del régimen político venezolano, ahora es entregado por ese mismo aparato político de Venezuela a los Estados Unidos. Eso es supremamente disidente de los cambios de esos, en ajedrez lo llaman Pablo, enroque, las figuras importantes del madurismo, que algunas simplemente cambiaron de trabajo para posiciones menos importantes y otras, como pasa también en el ajedrez, dejan de jugar porque se las come el oponente. Y en este caso, a Saab lo sacaron del juego. Que está entonces en este momento gobernando en Venezuela. Hace poco leía yo un análisis que hablaban del chavismo trompista. Eso es una frase interesante. Es un chavismo, sí. Pues sí es que se puede llamar chavismo. Muchos dicen que en Venezuela ya no hay chavismo, sino hay un régimen socialista que quedó híbrido después del 3 de enero. Y sí, el chavismo, digamos, el legado de Chávez manejado por Donald Trump. Hay algo irónico ahí, pero eso es lo que estamos viendo. Un régimen en el que Donald Trump no cambió los grandes nombres, no sacó a Delcy Rodríguez, a su hermano, quienes hoy son todos poderosos en Venezuela, los dejó ahí con la condición de que ellos hicieran lo que él les pidiera y lo que él necesitaba que hicieran para Estados Unidos. Estamos hablando del petróleo y la guerra contra las drogas. Y aquí, dentro de eso de la corrupción, que mezcla un poquito ambas cosas, pero sobre todo el lavado de activos, cae Alex Saab. Y es que, Pablo, al presidente Trump, sobre todo en estos momentos, en estas semanas de la guerra de Irán, le interesa seguir mostrando que el caso de Venezuela es exitoso y que es el caso de mostrar para su política exterior. María Teresa, quiero volver a preguntar sobre este tema. ¿Alex Saab tiene información sensible en contra de Nicolás Maduro En contra de Nicolás Maduro tiene muchísima información, y de su entonces familia y de eso, la familia de y Maduro? eso y de la familia de Maduro, claro. Eso puede servirles para este juicio que está empezando en este momento en Estados Unidos, para seguir recopilando información, teniendo más garras, metiéndole garras de alguna manera a las acusaciones de Nicolás Maduro. Pero no solo eso, Pablo, él también tiene mucha información sobre lo que pasa, y este tema ya nos interesa más de manera directa a nosotros, lo que pasa en la frontera entre Venezuela y Colombia. ¿Cómo es esa corrupción? ¿Qué cruza para un lado y qué no cruza para otro lado en la frontera con Colombia? ¿Qué pasa con todos los grupos ilegales que operan en esas fronteras? ¿Y qué es el juego? ¿Cuál es el papel que han jugado tanto Colombia como Venezuela en lo que ocurre en la frontera, que como decía antes, no siempre es legal? Eso también nos debería preocupar a nosotros. María Teresa, ya entonces se confirma que no está en el helicoide que va para los Estados Unidos Alex Saab. Y sencillamente para finalizar esta charla muy interesante, además muy oportuna, porque es la noticia del momento que podría venir en contra de este hombre, de Alex Saab, pero también en contra de Nicolás Maduro. En contra de Nicolás Maduro, empiezo por ahí, esto va a reforzar las pruebas que ya tienen en su contra, tanto de él como de su señora. Va a darles seguramente más detalles o va a contarles en dónde encontrar más pruebas. ¿Y por qué digo yo que lo va a hacer? Porque recordemos que el sistema jurídico de Estados Unidos se basa en que si yo acuso al otro, puedo obtener rebajas o algo que me favorezca a mí. Entonces, a él lo acusan de corrupción, de lavado de activos, sobre todo lavado de activos conectados con el narcotráfico, un tema en la mira del presidente Trump, que prometió que iba a llevar la guerra contra las drogas a todos los niveles. Eso ahí gana Trump. Pero por su parte, Saab dice, perfecto, pues yo estoy acá, ven y yo le cuento más cosas de Maduro. Y quién sabe si decida contar cosas, como decía antes, de lo que pasa en la frontera. Entonces, para Saab allá es uno, ¿qué hace él para mejorar su situación? Dos, ¿qué va a contar sobre Maduro? Y para mejorar su situación, yo creo que pueden salir cosas nuevas, interesantes para Estados Unidos. Muy bien, María Teresa, le quiero agradecer mucho su tiempo hoy sábado en este festivo con nosotros, aquí en Noticias Caracol en Vivo, con esta que es la noticia del momento. Pablo, muchas gracias y un buen puente para todos.